Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar a esta hora de la mañana, cuando hoy es domingo 24 de noviembre. Fría la ciudad de Bogotá debido a la intensidad de las lluvias que se han presentado en las últimas horas. Pero bueno, propicia para tomarnos un buen café colombiano a esta hora. Hoy vamos a conocer cómo marchan las zonas de reserva campesina que se vienen implementando en diferentes zonas del país. Un estudio detectó que las tasas de interés en los créditos para las mujeres rurales son muy altas. Las noticias y los hechos más destacados del agro colombiano, pero también un balance en materia económica, en materia financiera, de cómo va Juan Valdés. Sean todos bienvenidos. Ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. En Al Campo, Reforma Agraria, Revolución por la Vida. Las zonas de reserva campesina tienen como objetivo fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan y, en general, crear las condiciones para lograr el objetivo de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. Y en los próximos minutos vamos a hablar con don Javier Huependo. Él es el líder de la Asociación Municipal de Colonos del Pato. Está en la zona de la Reserva Campesina Pato Balsillas, que está en el departamento del Caquetá. Don Javier, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Y en primera instancia, ¿dónde está esta reserva campesina? La zona de reserva campesina se encuentra en el departamento del Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán, al norte del municipio. Nuestros vecinos son, colindamos con el municipio de Huila, con Neiva Huila directamente. Estamos más cerca a la capital del departamento del Huila, estamos a 50 kilómetros donde inicia la zona de reserva campesina. Y de la capital del departamento del Caquetá sí estamos un poco más retirados, aproximadamente a unos 300 kilómetros. Pero del casco urbano de San Vicente del Caguán estamos a 100 kilómetros. Nuestros vecinos son el Parque Natural, el Parque Nacional Cordillera Los Picachos, que es un parque muy importante donde nosotros mismos, los campesinos, lo cuidamos. Respetamos, ya partimos los linderos, como decimos nosotros los campesinos, ya no estamos respetando tanto el Parque Nacional como nosotros respetamos nuestros linderos. Y por el occidente, eso queda al oriente, y por el occidente, la zona de reserva campesina, colindamos con otro parque regional que se llama Miraflores Picacho. Estamos ahí ubicados, estamos en una altura aproximadamente de 900 metros al nivel del mar hasta 2.160 metros. Es una zona muy productora donde hay ganadera, agropecuaria, agrícola. Bueno, es un laboratorio de alimentos. Buen clima y también buena proyección de turismo, ¿no? Por lo que veo por los parques naturales. Pues más, nosotros tenemos nuestro propio proyecto turístico comunitario que se llama Azul del Monte. Es un proyecto turístico donde los mismos campesinos son los productores, fincarios, son los que tenemos proyectado a que sean ellos los beneficiarios de ese turismo comunitario, de ese turismo sano. Estamos evitando a que entren multinacionales o consorcios grandísimos turísticos, no. Nosotros mismos como productores y fincarios somos los que también les trabajamos y nos estamos formando en el turismo comunitario. Muy importante el desarrollo también del turismo comunitario. Bueno, don Javier, ¿cómo se está trabajando en esta reserva campesina y cuál es la importancia para ustedes? Para nosotros significa todo, significa toda una vida como campesino. Para nosotros significa nuestra casa, significa una figura de ordenamiento territorial ambiental donde hace aproximadamente unos 27 años frenamos la frontera agropecuaria. Para nosotros significa naturaleza, paz, tranquilidad. En estos momentos, ¿qué cultivos se están desarrollando ahí? En este momento, gracias al gobierno del cambio, estamos trabajando un proyecto Piedad
donde se van a beneficiar, se están beneficiando aproximadamente 370 familias en un fortalecimiento de café asociado con plátano, Dominico Artón, y fortalecimiento en la producción de frijol, ya que esta zona es una de las zonas más productoras del sur del país de frijol, de diferentes variedades. Ahora, ¿esto les ha cambiado la vida a usted, por ejemplo, en materia de ingresos, en materia de reducir temas de pobreza? Sí, desde luego que siempre nosotros los de la zona de reserva campesina Pato Balsilla hemos sido unas familias muy luchadoras que hemos trabajado fuertemente con el sudor y con el propio esfuerzo, pero al llegar este gobierno del cambio, de verdad que nos ha ido cambiando también, mejorando la calidad de vida, ya que tenemos algunos ingresos, hemos sido beneficiarios de algunos proyectos muy importantes, como la cadena productiva de café asociado con plátano, que no es solo fortalecer el productor y sacar el producto, sino también le estamos trabajando a la comercialización, que el producto le llegue directamente al consumidor. A propósito de ese tema, ¿cómo ha sido el proceso de fortalecer la comercialización de esos productos para acabar con el intermediario? Ahí estamos con diferentes, incluso con cooperantes, estamos trabajándole incansablemente buscando la marca sombrilla de la zona de reserva campesina Cuenca del Río Patio y Valle Balsilla, ya que esa marca sombrilla nos blinda y le garantizamos un producto al consumidor, un producto sano, un producto que tenga menos químicos. Y la idea es llegar directamente a la comercialización, directamente venderle al ICBF, directamente vender, exportar ese producto. Hablo de café y también, ¿por qué no?, de frijol de buena calidad. Claro. Ahora, don Javier, las reservas campesinas son clave fundamentales en todo el desarrollo e implementación, como lo dice, de seguridad alimentaria, pero también de impulso a la reforma agraria, ¿no? Claro, la figura de la zona de reserva campesina es una figura que me atrevo a decir que no hay que buscarle más figuras para la transformación de una sociedad, un modelo económico, social, para buscar ese laboratorio de alimentos. La figura de la zona de reserva campesina es muy importante porque uno de los principios es que tenemos propiedad de la tierra, propiedad. Es decir, tenemos nuestra propia cédula de la tierra, como son los títulos. Uno de los importantes es que también la unidad agrícola familiar está regulada, es decir, que la figura de zona de reserva campesina no permite latifundista, permite la unidad agrícola familiar. Otra de la garantía es que si las unidades agrícolas familiares ya están, digamos, formadas, ya sabemos, pues son pequeños propietarios de tierra donde solo se dedican a la producción de alimentos. Entonces la figura de las zonas de reserva campesina es un laboratorio de alimentos, trabajando y desde luego con el fortalecimiento del mismo gobierno nacional, ya que nosotros tenemos las herramientas para producir, pero también con ayuda del gobierno es unir esa brecha entre el campo y la ciudad, donde vemos que con formación de nuestros productores, las figuras de la zona de reserva campesina se convierten en un laboratorio de alimentos. Claro, y también se convierte ustedes en unos custodios de la biodiversidad, ¿no? Sí, desde luego en nuestra zona, por ejemplo, hay un ejemplo de nuestra zona de reserva campesina Cuenca del Río Patio de Balsillas, que tenemos aproximadamente, se conforma de 72.000 hectáreas. Y en esas 72.000 hectáreas, el 60% de la zona de reserva campesina está en reserva, que esa reserva la hemos sin ayuda de la historia, sino del amor de los productores, pues la hemos conservado. Entonces también es un laboratorio de la biodiversidad, es un laboratorio también de conservación. También hemos entendido que frenar la frontera agrícola vale la pena también. No necesitamos extensiones de tierra para producir
ni para convertirnos en una potencia de alimentos. Don Javier, ahora usted que ya es un líder que está trabajando en estas zonas de reserva campesina, ¿cuál sería ese mensaje para los colombianos, para los campesinos que lo escuchan a esta hora de la mañana? No, el mensaje para los colombianos y los campesinos, que una de las apuestas que tenemos nosotros como campesinos es apostarle todo lo que tengamos, apostarle una agenda a la paz. Nosotros nos estamos jugando por la paz, que haya una reconciliación entre colombianos. Segundo, que conservar vale la pena. No hay necesidad tampoco o esperar que el gobierno pague un salario para conservar, sino que es un deber de los seres humanos y más como campesinos. Entonces vale la pena la figura de las zonas de reserva campesina. Pero también el mensaje a los campesinos y al mismo gobierno que vale la pena hacer la inversión en proyectos productivos directamente con las juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales, ya que quitamos el intermediario. Y estamos convencidos que la figura conservar y la figura de las zonas de reserva campesina muy pronto nos estamos convirtiendo en una potencia de alimentos. Sí. Señor, siga, don Javier. Nuestras zonas de reserva campesina ya hace 27 años, reitero, la agrícola, donde nosotros mismos la frenamos mirando que es una necesidad también dejarle herencia a nuestras próximas generaciones del futuro. Don Javier, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de la importancia de las zonas de reserva campesina. ¿Por qué son fundamentales en materia de seguridad alimentaria y cómo se está trabajando ahí en la zona de reserva campesina Pato Balsillas en el departamento del Caquetá? Muy amable, gracias, un feliz domingo. Muchísimas gracias y un cordial saludo para todos nuestros campesinos en Colombia y vale la pena seguir apostando el grano de arena para transformar una nueva sociedad y estoy convencido que esa sociedad se transforma desde las zonas rurales. Un abrazo. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Las mujeres rurales aquí en Colombia enfrentan tasas de interés más altas que los hombres, particularmente cuando solicitan créditos rurales productivos. Así lo establece un estudio, un informe del Observatorio Financiero Rural. Y precisamente vamos a conocer más detalles de este informe. Saludamos a esta hora de la mañana al profesor Jairo Rendón Gamboa para conocer algunas particularidades del estudio. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido al campo de Caracol Radio. Buenos días, ¿cómo van las cosas? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, todo muy bien. Aquí muy contentos con el lanzamiento del observatorio. Usted es profesor de la Javeriana, ¿no? Sí, señor. Yo soy profesor asociado del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana en Bogotá. Bueno, profesor, ¿qué encontraron ustedes en este estudio sobre tema tasas de interés, créditos de las mujeres rurales? Bueno, nosotros hicimos un análisis de las tasas de interés que pagan las mujeres a partir de la información que reportan las entidades financieras a la superintendencia y encontramos que en la ruralidad las mujeres pagan tasas de interés, primero, más altas que las tasas que pagan los hombres y segundo, que especialmente para los créditos productivos las tasas de interés son aún mucho mayores. Entonces, las mujeres rurales, para financiar sus créditos productivos, tienen que enfrentar tasas que pueden llegar a ser hasta 4 puntos porcentuales más altas que las que pagan los hombres. ¿Esto tiene alguna explicación? Pues realmente en este primer análisis nosotros hacemos un análisis descriptivo. Todavía no estamos mirando las razones por las cuales sucede esto. Pero el análisis descriptivo también nos ha llevado a lanzar algunas hipótesis. Como por ejemplo, los hombres acceden más a la cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías que las mujeres. Esto podría explicar por qué los créditos de los hombres pueden llegar a tener tasas más bajas. Existen otras hipótesis, como por ejemplo que los hombres pueden llegar a tener mejores instrumentos de garantía, más activos, por ejemplo, o mejores ingresos. Y entonces las instituciones financieras les prestan a ellos a tasas más favorables. Pero desde el observatorio, más adelante, trataremos de validar esas hipótesis y de revisar efectivamente cuáles son las causas
que hacen que las mujeres paguen tasas de intereses más altas. Pero bien particular que también esto pase con entidades del gobierno, ¿no? Pues nosotros realmente no miramos crédito de bancos públicos versus privados, pero lo que sí podemos decir que es un factor importante son las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías. Cuando el portafolio de crédito de los hombres tiende a tener una mayor cobertura que el de las mujeres. Es más, encontramos que hay una serie de municipios en Colombia donde la cobertura de las garantías es muy amplia y cubre de una manera parecida a hombres y mujeres, y preciso en esos municipios las diferencias en las tasas de interés son mucho más pequeñas. Entonces, aquí lanzamos una hipótesis que esas garantías pueden estar jugando un rol importante. Profesor, ese mecanismo o ese informe también, por ejemplo, se establece por regiones. ¿Qué regiones son las que tienen un mayor impacto en el cobro de tasas de interés? ¿En qué regiones se equiparan, llamémosle así entre comillas, las cargas entre hombres y mujeres? Sí, nosotros de hecho hicimos un análisis donde revisamos municipio por municipio cuáles son las tasas de interés que pagan los hombres y las mujeres en cada municipio por diferente tipo de crédito, y realizamos un ejercicio donde agrupamos municipios por características similares. Entonces encontramos que hay brechas particularmente grandes en los municipios de la costa Caribe, en la parte de La Guajira, y también en Nariño y el Cauca. Son las regiones donde mayores diferencias hay en el acceso al crédito entre hombres y mujeres. Entonces, no en todos los municipios encontramos esas diferencias, pero desde el Observatorio Financiero Rural hicimos un ejercicio y revisamos municipio por municipio cómo son las diferencias de estas tasas. Con este panorama, me imagino que también esta situación genera que la mujer no tenga un mayor acceso a la inclusión financiera, que ese es uno de los grandes objetivos de la banca, del gobierno y de todo el mundo, ¿no? Sí, pues hay que aclarar que nosotros realizamos un estudio sobre los créditos realmente otorgados. O sea, nosotros en este estudio no tenemos información de las personas que estaban buscando crédito. Entonces podemos tener, por ejemplo, hombres o mujeres que buscaron un crédito y no lo obtuvieron. Nosotros realmente aquí tenemos aquellos que recibieron un crédito, cuánto terminaron pagando. Entonces, esto también es importante para aclarar que lo que nosotros encontramos es de hecho un piso en cuanto a las brechas de inclusión financiera, porque mucha de la población que probablemente necesitaba un crédito se quedó sin acceder a él, y a ellos no los observamos en nuestra base de datos, que solo tiene información acerca de quienes pudieron conseguir un crédito. Profesor Jairo, usted lo sabe más que nadie, que la informalidad en el campo colombiano 70-80%. ¿Eso también tiene alguna incidencia a la hora de ir un campesino, hombre o mujer, a solicitar un crédito? Claro, nosotros sospechamos que la informalidad aún puede distorsionar más las diferencias en el acceso al crédito. Lo que pasa es que en este primer estudio utilizamos información solo de aquellas instituciones financieras que registran la información ante la superintendencia. Aquí no tenemos datos de informalidad, de créditos del gota a gota, de cuando se financian a través de la cadena productiva. Pero nuestra sospecha es que esos mecanismos de financiación pueden llegar a ser aún más costosos y pueden incrementar aún más las brechas de acceso a la inclusión financiera en género y en ruralidad. ¿Eso también se da por edades, por grupos, por ejemplo, jóvenes, personas mayores hasta los 50 años, después de los 50 años, también hay alguna diferencia? Esa es una hipótesis muy interesante que nos gustaría explicar, que nos gustaría tratar de estudiar. Desafortunadamente no tenemos información acerca de la edad de las personas que están solicitando el crédito. Gran parte de la información que nosotros estamos estudiando es una información pública que por cuestiones de privacidad en los datos no nos permite saber algunos detalles demográficos, como por ejemplo la edad. Pero esa que usted nos está diciendo sería un análisis muy interesante que podríamos realizar. También pues hay otra hipótesis que yo no sé si estará en el estudio, y es que muchos campesinos, hombres y mujeres y también jóvenes emprendedores, pues buscan la informalidad en el sistema financiero. Unos van al gota a gota, otros de pronto recurren a un familiar, a una tercera persona,
para financiarse y no tener que ir a la banca. Claro, y en ese tiene toda la razón, en el sentido que es un mecanismo de financiación comúnmente usado. Sin embargo, precisamente por su carácter informal, hace difícil visibilizarlo y que podamos tener accesos a ese tipo de información. Nosotros desde el Observatorio Financiero Rural queremos llegar a adquirir diferentes bases de datos o hacer estudios que nos permitan precisamente capturar toda esa financiación que se hace por debajo de cuerda. Donde estamos seguros hay una gran riqueza de información y que podemos identificar factores que contribuyen a la inequidad en el acceso al crédito. Con este primer, llamémosle, corte de cuentas, ¿qué tiene que hacer la banca? Porque para algún lado o se tienen que tomar los correctivos del caso para superar estas diferencias y esas tasas de interés en un crédito y en otro, ¿no? Sí, yo creo que los hallazgos que nosotros hacemos, como le decía, este es un análisis descriptivo. La primera pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es ¿por qué suceden estas diferencias? Como le decía, hicimos un análisis de segmentación e identificamos una gran cantidad de municipios que tienen amplios retos para el acceso al crédito, mientras identificamos otros municipios donde las tasas de interés y las coberturas del Fondo Agropecuario de Garantías pues parecen abarcar a gran parte de la población. Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, que se tienen que hacer quienes hacen la política pública y las instituciones financieras es ¿qué está pasando en cada uno de estos escenarios? ¿Cuáles son las barreras que impiden una buena cobertura? ¿Cuáles son las barreras que hacen que existan disparidades de género? Sería la primera pregunta que aquellas personas que hacen la política pública o las instituciones financieras deberían tratar de resolver, porque aquí tenemos un hallazgo de los resultados, más no de las causas. Y la banca también tiene que tomar correctivos del caso, ¿no? Claro, porque es difícil justificar por qué una tasa es más alta para un hombre que una mujer. De pronto yo identificar un municipio que es de más difícil acceso, yo podría decir que la razón es la violencia, condiciones de seguridad, lejanía, infraestructura. Pero ¿por qué si en un municipio le están prestando tanto a hombres como a mujeres las mujeres les están prestando una tasa más alta? Es una pregunta un poco más difícil de responder. En la literatura encontramos algunas hipótesis, como por ejemplo activos que pueden tener las mujeres versus los hombres que permiten el respaldo al crédito, pero son aspectos que tenemos que validar porque lo que nosotros no queremos que suceda es que se debe a sesgos que están presentando quienes realizan los préstamos. Finalmente, profesor, hay otro aspecto bien interesante, no sé si aquí lo tocaron, y es el de los jóvenes emprendedores, que realmente conseguir los recursos para sacar adelante su emprendimiento en el campo colombiano es una odisea. Claro, nosotros identificamos, por ejemplo, que entre más rural es la zona, mayor proporción del crédito que piden las personas se destina a la producción. Por ejemplo, en las ciudades, las personas naturales piden dinero para consumir o para comprar vivienda, mientras en el campo, en la ruralidad, las personas destinan gran proporción del crédito que les otorgan es para adelantar proyectos productivos, como esos emprendimientos que usted nos está refiriendo. Entonces, es importante entender esta visión del crédito que es diferente. ¿Para qué usan el crédito las personas en las ciudades versus para qué usan el crédito las personas en la ruralidad? Porque en las ciudades quienes se encargan de pedir los créditos para producir son las firmas, mientras en la ruralidad quien me está pidiendo el crédito para producir son los mismos hogares. Pues profesor Jairo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil, gracias. Muchas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto. El agro es noticia en Al Campo. Ya avanzamos aquí en el campo de Caracol Radio en esta mañana de domingo. Ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes. La Gobernación del Huila firmó un memorando de entendimiento con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Este acuerdo tiene como objetivo principal mejorar el ordenamiento rural en el departamento, beneficiando a los campesinos y productores agropecuarios. El memorando también busca implementar estrategias que faciliten la planificación y el uso sostenible de la tierra, promoviendo así un desarrollo agropecuario más eficiente. A través de esta colaboración se espera fortalecer la capacidad de los campesinos para gestionar sus tierras, asegurando que se utilicen de manera adecuada y productiva.
Además, se llevarán a cabo capacitaciones y talleres para que los agricultores puedan aprender sobre nuevas técnicas de cultivo, manejo de recursos y también aumentar su producción. Y ahora nos vamos a conocer un balance de las diferentes centrales de abastos del país. Luis Hernando Ríos, buenos días. Luis Enrique, oyentes de Caracol, tengan ustedes muy buenos días. Al campo por las principales centrales de abastos del país. Central de abastos de la ciudad de Medellín. Tenemos que la arveja verde a nivel de kilo está en 3.500 pesos. La cebolla junca, 2.000 pesos kilo. Mazorca, 6.500 pesos. Papa capira bogotana, 2.400 pesos kilo. Tomate chonzo, 3.200. El aguacate Hass, hay muy buena oferta en Medellín, 4.000 pesos kilo. Y el limón sierra, 3.000 pesos el kilo en esta parte del país. Pasemos a la ciudad de Bucaramanga. El aguacate Hass está en 7.000 pesos kilo. La arveja de Simijaca no ingresó al mercado mayorista de Bucaramanga en los últimos días. Banano Urabá, la caja de 20 kilos, 40.000 pesos. Corabastos Bogotá registra los siguientes precios promedio para esta semana. Arveja verde, el bulto estuvo en promedio de 270.000 pesos de la variedad sabanera, alto grado de humedad en ella. Cebolla cabezona blanca estuvo en 55.000 pesos, bulto y la roja prácticamente la misma cotización. Cebolla junca que viene de Aquitania, Boyacá, 50.000 pesos el rollo de 25 kilos. Tenemos que la habichuela está en promedio, el bulto de 50 kilos en 320.000 pesos. Pasemos al sector de las frutas. La papaya redonda, la caja de madera de 18 kilos está en 20.000 pesos, mientras que el melón a nivel mayorista en 2.200 pesos kilo. Entre tanto, el proceso comercial en las últimas horas en Corabastos, Bogotá, la papa de la variedad parda pastusa, 95.000 pesos del bulto, mientras que la R12 roja, bulto por 50 kilos, 80.000 pesos. Este es el panorama de oferta de productos básicos de la canasta familiar en las 3 centrales mayoristas más grandes del país. Luis Hernando, gracias. El balance de los precios de los alimentos en las principales centrales de abastos en Colombia. En respuesta a las fuertes lluvias que han afectado diversas regiones del país, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, ha emitido una alerta para agricultores y ganaderos, reconociendo el riesgo que estas condiciones climáticas representan para los cultivos y el ganado. El instituto ha publicado una serie de recomendaciones clave como medidas preventivas para minimizar los daños. Le vamos a presentar algunas recomendaciones del ICA que deben tener en cuenta los agricultores. Por ejemplo, mantenimiento del sistema de drenaje, vigilancia de los niveles de agua, monitoreo de plagas y enfermedades, manejo de residuos de cosecha, podas sanitarias. Esto ante el inicio del pico de lluvias, y también hay que tener en cuenta todos los mecanismos de bioseguridad. Para la producción animal, inventario ganadero, zonas altas de potreros, construcción de refugios, drenaje en corrales e inspección diaria. Son algunas de las recomendaciones que entrega el ICA y que deben tener en cuenta los campesinos. Entre tanto, la Unidad de Restitución de Tierras se unió a distintas ONGs y entidades para reflexionar sobre las necesidades de aplicar estándares de calidad en la ayuda humanitaria que se brinda en los territorios del país. La secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras, Jacqueline Campos. Con el objetivo de dar a conocer la nueva norma humanitaria que garantiza que los principios humanitarios se cumplan en el territorio. La Unidad de Restitución de Tierras ha tenido serios acercamientos con los organismos internacionales y las agencias de cooperación, así como estas entidades de la sociedad civil que hacen atención humanitaria en el territorio, que son los primeros que llegan a la hora de las emergencias. También habló sobre este particular la líder indígena Wayú, Marelis Moscote Pérez. Buenos días para todos, mi nombre es Marelis Moscote Pérez, soy indígena Wayú, vengo del distrito de Riohacha, La Guajira, vengo en representación de mi comunidad indígena Santa Clara. He estado participando en este evento de lanzamiento de la norma humanitaria esencial, que es lo que le permite hacer un proceso de seguimiento para los procesos de rendición de cuentas de las ayudas humanitarias en las comunidades vulnerables. Creo que la mayor conclusión que nos llevamos del espacio es la posibilidad de reconocer la actualización que se ha hecho en esta norma
de tal manera que se pueda replicar en todas las comunidades, especialmente en las vulnerables. La nueva normatividad que se está aplicando en el país en materia de entrega y ayudas humanitarias en territorio colombiano. La semana pasada en el departamento de Caldas se llevó a cabo el seminario Sembrando Conexiones 2024, Innovaciones para Alimentar el Mundo. Durante la jornada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas presentó su visión y los avances en el apoyo a la citricultura, un sector clave para el desarrollo rural y económico de la región. Actualmente Caldas cuenta con alrededor de 7.000 hectáreas dedicadas a cultivos de cítricos como naranja, limón y mandarina, lo que ha permitido exportar cerca de 8.000 toneladas anualmente. Este crecimiento ha generado empleo formal en el campo, beneficiando a muchas familias rurales y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Marino Murillo Franco, secretario de Agricultura, destacó el compromiso de la oficina para fortalecer la citricultura y certificar a más de 60 productores mediante acuerdos comerciales. Los productores de cacao del departamento de Casanare expresaron su complacencia por la puesta en marcha del Centro de Extensión y Biodiversidad en Yopal, una productora, y su punto de vista de este nuevo centro para el departamento de Casanares. Paula Ortiz. Definitivamente este centro nos va a permitir conectar con muchos más puntos a nivel nacional. Creo que es una exposición que desde hace tiempo nos hacía falta y que realmente estamos muy emocionados porque somos pequeños productores. Los pequeños productores tenemos a veces las cosas difíciles, nos es difícil ya transformar el producto y comercializarlo. Entonces creo que este tipo de actividades nos permiten exponernos al mundo a nivel nacional e internacional, y es una oportunidad que definitivamente queremos aprovechar y estamos muy agradecidos. Y a propósito del sector cacaotero, se está celebrando aquí en la ciudad de Bogotá Choco Show, que termina hoy. La próxima semana les presentaremos el balance de este Choco Show 2024 que se desarrolla en Corferias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí al campo de Caracol Radio. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Al cierre del tercer trimestre del año, Procafecol presentó un crecimiento en materia de ganancias por actividades de operación de un 20% si se le compara con igual periodo del año anterior. Vamos a conocer más detalles de este balance correspondiente al tercer trimestre del año. Para ello, nos comunicamos a esta hora de la mañana con el vicepresidente financiero de Juan Valdés, el doctor Pedro García. Doctor Pedro, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo amanece? Luis Enrique, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Bueno, vicepresidente, se conocen los resultados del tercer trimestre del año. Esos resultados, esas cifras, ¿qué dicen? Luis Enrique, tenemos el agrado de contarle a Caracol Radio y a toda Colombia que cerramos un tercer trimestre con unas cifras récords para la compañía, tanto en nivel de ventas como en resultados operacionales que nos dan una luz de lo que va a ser al cierre de este año, que se va a catalogar como uno de los mejores años en términos de crecimiento, en términos de expansión, en términos de aporte a la caficultura de Procafecol. Bueno, doctor Pedro, comencemos. Ventas en el tercer trimestre del año y acumulado 2024 a septiembre, ¿están en cuánto? Bueno, a ver, con corte al tercer trimestre, y si hablamos de enero a septiembre, logramos unas ventas totales de la compañía que ascienden a ingresos operacionales, que ascienden a 540.000 millones de pesos. Esto es un crecimiento casi del 6% si comparamos los ingresos que tuvimos al tercer trimestre del año anterior, que fueron cerca de 511 millones de pesos. ¿Ese crecimiento se da tanto en el mercado interno como a nivel internacional? Este crecimiento, si lo separamos por cada uno de los dos mercados que usted habla, el mercado internacional de nuestras exportaciones viene registrando un incremento del 18% en dólares. Entonces, desde el punto de vista de exportaciones, es el renglón que más crece en Procafecol. Y pues esto gracias a todo el plan de expansión que hemos desplegado a nivel internacional. Y los otros canales tienen crecimientos entre el 7 y el 10% que nos llevan a este crecimiento total del 6%.
Cuando miramos el ingreso en pesos de esas exportaciones, sí nos hemos visto impactado un poco por la tasa de cambio, sobre todo de la tasa de cambio observada entre enero y agosto. Pero es el canal que más crece en Procafecol. Con este balance en materia de utilidades, de ganancias, ¿cómo se comportaron? Bueno, ese tal vez es el mejor punto de análisis, porque si bien tenemos un crecimiento en ventas o en ingresos operacionales cercano al 6%, los resultados operacionales tienen un comportamiento mucho mejor. El resultado bruto está creciendo un 13%, el resultado de las ganancias por actividades de la operación crece un 20%, y el resultado neto con corte a septiembre se ubica en 6.560 millones de pesos, que representa un incremento del 4.4% frente al mismo periodo del año anterior. Entonces, no solamente tenemos un crecimiento en ventas, sino que también tenemos un mejor crecimiento en los resultados de la operación, y esto gracias pues a la eficiencia en costos y en gastos que nos permite mejorar los márgenes de rentabilidad de la compañía. Esto es una muy buena noticia para los cafeteros, para los productores del grano, porque estos dineros también llegan a ellos, ¿no? Totalmente, y tal vez esa es la labor más importante que tiene Procafecol, y es que siempre trabajamos pensando en nuestros caficultores colombianos. Y aquí le voy a dar un dato que para los caficultores es muy importante. Las regalías que paga Procafecol al Fondo Nacional del Café por los derechos de uso de la marca, recordemos que la marca es del Fondo Nacional del Café, este año van a estar en alrededor de 43.000 millones de pesos. Estos recursos entran directamente al Fondo Nacional del Café a financiar los bienes públicos cafeteros. Y si tomamos las regalías históricas que ha tenido, que Procafecol le ha dado al Fondo Nacional del Café, estas ascienden alrededor de 270.000 millones de pesos en valores corrientes. Si los traemos a pesos constantes del 2024, son 371.000 millones de pesos que Procafecol le ha irrigado al Fondo Nacional del Café para que sean transferidos mediante bienes públicos a los caficultores. Vicepresidente, en estos momentos, ¿cómo está el patrimonio de Juan Valdés? Bueno, el patrimonio de Procafecol puntualmente, porque la empresa cierra con 43.600 millones de pesos. El año 2023 cerró con 20.000 millones de pesos, es decir que con corte de septiembre ya tenemos más del doble de ese presupuesto, de ese patrimonio, perdón. Recordemos que Procafecol y muchas empresas de este sector se vieron muy afectadas por la pandemia. Traemos todavía un rezago de esos impactos que tuvo en el patrimonio, pero ya en el 2024, gracias a la gestión interna de Procafecol de generar utilidades y a un hecho muy importante que ocurrió en el corrido del año, de una capitalización que recibió Procafecol por parte del accionista mayoritario, que es la Federación Nacional de Cafeteros, logramos más que duplicar el patrimonio y estimamos que al cierre de este año el patrimonio esté cerca de los 50.000 millones de pesos. Es decir, que ya al día de hoy estaríamos hablando que se están superando esas cifras que venían, como usted lo dice, negativas por los efectos de la pandemia, y comenzamos a entregar ese balance positivo. Estamos en una senda de recuperación muy importante. Aún no vamos a alcanzar el patrimonio con el que cerramos el año 2019. Entre el año 2020 y el año 2021 el patrimonio se redujo a más de la mitad, como lo pudimos ver al cierre del año pasado. Pero ya el año 2025 vamos a superar ese patrimonio pre-pandemia, y eso es lo que nos hemos propuesto hacia adelante, una senda de recuperación patrimonial de la compañía, que nos permita en un futuro cercano repartirle dividendos a nuestros accionistas. Ahora, en estos momentos, para la compañía, ¿qué es más rentable? ¿Las tiendas como tal o el negocio de venta de café? Pues Enrique, para nosotros todos los canales son importantes, y la sinergia que se crea entre los diferentes canales a nosotros nos aporta una integralidad muy positiva. Tener presencia en retail, tener presencia con compañías en aerolíneas, tener presencia en tiendas, es un gran posicionamiento de marca muy importante, y hace que se genere un ecosistema entre todos los canales, se apoyen entre sí y tengan y le aporten
a la rentabilidad de la compañía. Pero al cierre de este 2024, con estas cifras, con estos datos, va a ser positivo, ¿no? Claro, totalmente. Todos los canales van a generar márgenes de rentabilidad positivos, márgenes de operación positivos. La compañía en general va a terminar con una utilidad neta positiva, producto pues, de todas las acciones comerciales y producto de todo el plan de expansión que nos hemos propuesto, no solamente en Colombia, sino principalmente a nivel internacional. Tenía dos inquietudes finales. La primera, ¿el consumo ha aumentado, el consumo de café en Colombia, y el comportamiento a nivel internacional también se mantiene con esas cifras positivas, o cuál es el balance? El consumo sigue subiendo a nivel internacional, crece más de lo que vemos de pronto acá en Colombia. En Colombia sí hemos visto tal vez cambios en la forma de consumir el café de exportación, el café de calidad, el café premium cada vez gana más participación en el mercado. Pero afuera el consumo es mucho más grande. Han entrado nuevas cadenas de café en países donde tradicionalmente no era un producto de alto consumo, y hago referencia puntualmente a China. El crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años en número de tiendas de café ha sido impresionante. El consumo de café en China cada vez es más fuerte, un país que tradicionalmente siempre estuvo caracterizado por consumo de té, con lo cual pues hoy hay una demanda superior en el café de lo que los países están produciendo, y eso nos lleva un poco también a las condiciones actuales de mercado, en donde vemos un precio del café en bolsa en niveles históricos. Hoy está alrededor de $2.83, y esto pues son muy buenas noticias para nosotros, para el sector caficultor en Colombia, para nuestros caficultores, nuestras más de 560,000 familias, pues que le está permitiendo tener unos ingresos importantes. Doctor Pedro, para nadie es un misterio, y más para personas como usted que están en este mundo del café y evalúan todos los días lo que sucede en el mercado. Brasil está presentando dificultades en materia de su cosecha. ¿Esto puede tener un efecto directo en las ventas que ustedes realizan en los mercados a nivel internacional? Para nosotros, como Procafecol, claramente las variaciones en el precio tienen impacto directo en nuestras finanzas. No obstante, nosotros tenemos unas políticas de gestión de riesgo que nos permiten cubrir esas variaciones, tanto en precio como en tasa de cambio. Este nivel que estamos viendo en este momento para nosotros no va a tener ninguna incidencia en el año 2024, y para el año 2025 ya tenemos un porcentaje de café cubierto a buenos niveles, con lo cual no va a ser financieramente un impacto material para Procafecol, pero por el contrario, sí va a ser un impacto muy importante para el sector caficultor. Claro, porque esto está generando buenos ingresos para los cafeteros del país, pero mi pregunta iba a que de pronto, como hay dificultades para conseguir café de Brasil, o los compradores a nivel internacional, me imagino que les van a comprar a ustedes más café que venden en los diferentes puntos a nivel internacional, o eso no se da. A ver, desde el punto de vista de la cosecha como país, Colombia, sí se puede dar ese efecto que los comerciantes o los consumidores internacionales accedan a otros cafés de otros orígenes. ¿Cuál es la buena noticia? Colombia este año va a superar los 13 millones de sacos de producción, y esto es un incremento casi del 20% de lo que fue la producción del año anterior. Entonces, no podemos comparar los volúmenes de Colombia y Brasil, claramente no, pero recordemos que de la producción de Brasil, cerca del 50% es consumo interno, el otro 50% son exportaciones. Nosotros podemos llegar a suplir. Desde el punto de vista de Juan Valdez, nosotros tenemos muchos clientes que nos siguen comprando a nivel internacional. Nuestro posicionamiento ha sido muy importante, el crecimiento en tiendas también nos permite penetrar más en el mercado de consumo de producto terminado, y al estar ingresando a nuevos países como China, como Brasil, pues vamos a tener una oportunidad excepcional para posicionar nuestro café Juan Valdez en estos países.
Finalmente, doctor Pedro, para esta temporada de fin de año, ¿el consumo de café en Colombia y a nivel mundial aumenta o no? Tiende a subir el consumo de café, no solamente en Colombia, por la temporada en aquellos países que están en el hemisferio norte, donde llega esta etapa del año de invierno, y es el producto que se consume en mayor medida. Entonces sí es importante para nosotros esta temporada, no solamente a nivel de Colombia, sino también a nivel internacional. Doctor Pedro García, vicepresidente financiero de Juan Valdez, gracias por haber estado esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio, presentándonos estas cifras que deben conocer los cafeteros de cómo marcha el proceso de ventas, cómo están las tiendas Juan Valdez, Procafecol, en fin. Doctor Pedro, gracias, muy amable. Bueno, Luis Enrique, muchas gracias, un saludo muy especial, espero volvernos a hablar pronto. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agropecuario. Una recomendación para todos nuestros campesinos a nivel nacional: tener mucho cuidado con las lluvias, alertas, pendientes de los cultivos, también de los ríos para evitar alguna tragedia. Todos nuestros programas de Al Campo los pueden escuchar ya en Spotify, simplemente en el buscador Al Campo, y ahí encuentran toda la información. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces, feliz inicio de semana.